Buenas noches, Buenas noches, ingeniero. buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Para los que llevan refrigeración, pues no la pude dar. Salimos un poco tarde del trabajo. Pero para bombas sí logramos estar acá. Eh, bueno, si mal no recuerdo, creo que nos quedamos, y bueno, si acaso pues me corrigen, lo que nos quedamos. Lo último que hablamos fue sobre deshumidificación del aire comprimido. Hablamos que para eso necesitamos enfriar el aire para deshumidificarlo. Eh, Eso porque el aire, entre más frío está, menos capacidad de contener humedad. Entonces, si yo lo enfrío y su capacidad de contener humedad baja hasta por debajo de los niveles de humedad, entonces la humedad en exceso se condensa y es desalojado. Entonces, para eso utilizamos un sistema de refrigeración. Al final, el secador es un sistema de refrigeración, no es un sistema que agrega calor al aire, sino que más bien lo enfría. Al enfriarlo, pues disminuye su capacidad de mantener humedad y esa humedad en exceso se condensa y es evacuado mediante un drenaje. Bien, la deshumidificación realmente es parte del tratamiento que yo le debo aplicar al aire comprimido antes de ser suministrado a la red. Debo deshumidificarlo, enviarlo lo más seco posible y con eso pues yo evito los problemas de exceso de humedad en las redes de tuberías que siempre se dan, siempre se pueden dar, pero con la deshumidificación yo minimizo esa cantidad de humedad que se puede estar dando en la red de distribución. Otro de los tratamientos que debemos hacer al sistema de aire comprimido es el filtrado del aire. Pues el aire, como recordamos, el compresor lo toma del exterior directamente. Y si en el exterior hay demasiadas partículas, suciedad, pues esas partículas van a terminar contenidas en el aire comprimido. Entonces debemos pasarlo por un proceso de filtrado. Un proceso de filtrado donde una de las partículas, uno de los elementos eliminados son partículas de suciedad. Pero también puede ser que en el paso a través del compresor y a través del secador se haya podido dar una mezcla con aceite y que el aire consumido vaya con partículas de aceite. Eh, entonces también existe el filtrado de aceite y ese aceite que también puede ser recuperado por, valga la redundancia, por un recuperador de aceite. En las imágenes estamos viendo ahí algunos equipos que pueden ser filtros de partículas de suciedad, filtros de aceite. Normalmente, comúnmente, el que es filtro de aceite lleva un elemento con un sistema de tuberías o una manguera en el cual yo puedo recuperar ese aceite que yo separe del aire comprimido y enviarlo a otro elemento que lo pueda recuperar, donde yo lo pueda recuperar. Entonces, es otro de los tratamientos que debo aplicarle al aire comprimido. Y dentro del tratamiento de filtrado, yo puedo tener varias etapas, puedo tener varias eficiencias de filtrado. Entre más eficiente, más pequeña la partícula que yo puedo eliminar. Entonces, eh, ¿cuántas etapas de filtrado yo puedo tener? Yo puedo tener un filtrado entre el compresor y el secador, puedo tener otro filtrado entre el secador y el tanque de almacenamiento. También puedo tener otro filtrado justo antes de que ya suministre el aire comprimido a la red. ¿Cuántas voy a tener y con qué eficiencia? Pues eso va a depender de la calidad de aire comprimido que yo necesito. Normalmente los ambientes alimenticios o médicos son los que yo necesito un aire comprimido más puro. Entonces son los que van a llevar un sistema de tratamiento más exigente. Algunas guías, hay fabricantes que crean sus propias guías para este tipo de tratamiento. En el caso, pues, Kaiser, que es uno de los fabricantes de aire comprimido, o mejor dicho, de compresores y accesorios de aire comprimido, solamente como referencia de marca nada más. Ya pasó que una vez, pues, se quejaron en el departamento que yo mencionaba marcas en la clase. En este caso, pues solamente es referencia. Yo no estoy haciendo ningún tipo de propaganda. Eh, Obviamente tengo que usar de base algunas marcas para poder dar la clase. Entonces, muchas de las marcas, ya sea Kaiser, ya sea Quincy, Soler, eh,
bueno, ahorita se me escapa aquí otro compresor, eh, desarrollan su propia data y procedimientos de tratamiento de aire. Obviamente, pues la data va orientada a cuáles son sus etapas de filtrado de acuerdo a los accesorios que ellos suministran. En el caso de Kaiser tiene una serie de guías de tratamiento de aire donde le dicen a uno qué filtros usar de acuerdo a la aplicación, digamos, producción de alimentos, industria láctea, industria farmacéutica, eh, aire de uso general. Este pudiese ser, pues, nuestro caso en la industria. Eh, aire de transporte neumático y, pues, aire sin ningún tipo de exigencia. ¿Qué pueda hacer ese tipo de aire sin ninguna exigencia? Pueden ser los sistemas como para las llanteras, donde yo utilizo aire comprimido para inflar llantas. No necesito que sea un aire completamente limpio, como si fuese una industria alimenticia o farmacéutica. Entonces, ellos desarrollan sus propios lineamientos que le ayudan a uno a definir qué filtros usar. Estas letras que están por aquí, pues hacen referencia a los modelos de este fabricante, según la exigencia de tratamientos. Digamos, esta línea que es la que tiene más accesorios, bueno, incluso estas tres, parece ser pues la línea más exigente en cuanto a limpieza. Aire muy limpio, producción de alimentos, bueno, industria láctea y fábrica de cervezas. Eh, bueno, la industria farmacéutica también tiene un, dos, tres, tiene tres elementos antes de llegar a la zona de compresión de aire. Esta es la zona de compresión de aire y estos son los tipos de tratamiento de filtrados que recomienda este fabricante según la aplicación. También ellos tienen sus líneas de filtros de acuerdo a al tamaño, perdón, de la partícula a eliminar. Partículas de 3, 1 micrómetros de tamaño de partículas que pueden eliminar. Entonces, todas esas son algunos lineamientos eh, para selección de filtros en el caso de aire comprimido. Bueno, grados de filtración, otra forma de poder ver la eficiencia que yo necesito de mis filtros. En este caso, pues orientado a seleccionar los filtros de esta marca. Pues obviamente van a desarrollar data técnica, pero siempre orientados a que esa data técnica los lleve a seleccionar equipos de la misma marca. Entonces hacen referencia a los modelos. Bien, vamos a ver algunas imágenes. Vamos a ver algunas imágenes de cuartos de compresores. Ya hemos visto bastantes, ya hemos visto algunos. Vamos a ver algunas imágenes nuevas. Tenemos, por ejemplo, este cuarto de compresores. Tenemos por acá los dos compresores. Estos son los que toman el aire del ambiente. El ambiente pues sería el mismo cuarto. Lo comprimen y lo descargan a esta primera tubería. Si lo vemos, aquí hay un primer filtrado después de cada compresor. Puede ser filtrado de aceite, de algún tipo de fluido líquido que pueda acumular en el aire comprimido. Y luego se descarga a esta red de tuberías. Y luego pasa, obviamente va húmedo, pasa por los secadores. Los secadores no es más que un circuito de refrigeración. Por lo tanto, igual que un condensador de un aire acondicionado, también bota aire caliente. Entonces, con un sistema de ductos se extrae ese calor para que ese calor no invada el cuarto y se vuelva un cuarto muy caliente, que si hay cuestiones de control electrónico puedan dañarse las tarjetas o que el mismo compresor tome ese aire muy caliente. Eh, Luego, bueno, después del secador, otra estación de filtrado. En este caso, pues hay bastante exigencia en el tratamiento del aire comprimido. Es descargado a este tanque acumulador. Por aquí tenemos algunas válvulas actuadas. Tenemos aquí un recuperador, podría ser recuperador del aceite acumulado. Tenemos el tanque y este tanque es el que, como hablábamos anteriormente, se va a encargar de suministrar pequeñas demandas o demandas fluctuantes o fugas. Cuando este tanque se vacía, por medio del control se mandan a arrancar los compresores para volver a llenar el tanque. Y está pues en esa forma de trabajar. Luego por aquí pues un panel de control. Yo de repente aquí puedo monitorear la forma de trabajo de los equipos, programar horarios, ver estadísticas, consumos, producción de aire comprimido, consumo de aire comprimido. Si tuviese los suficientes elementos eléctricos, pudiese ver el consumo eléctrico
semanal o mensual. Algún tipo de alarma pudiese ver a través de esta pantalla. Incluso puede tener una comunicación para integrarse el sistema BMS del edificio en caso de que pues, exista BMS. O también puede ser para que el proveedor, pueda monitorear el estado del compresor o la forma de trabajo como una asistencia técnica al departamento de mantenimiento. Entonces el proveedor o el fabricante, mejor dicho, puede entrar a través de internet, si tuviese comunicación el panel, y a través de internet estar monitoreando las condiciones de trabajo de sus equipos y pues dar una asistencia operativa a mantenimiento. Bien, como el compresor toma aire de sus alrededores, yo debo proveer áreas por donde puede ingresar ese aire fresco que toma el compresor. Lo mejor pues fuese de que las paredes fuesen como malla para que los compresores tomasen lo más fresco posible el aire. Pero no siempre es posible, entonces debemos proveer, en este caso con louvers, la entrada de aire fresco al cuarto de compresores. Bien, una vez que nosotros ya sabemos cuáles son mis requerimientos, yo puedo pasar a lo que es la selección del equipo. Hay varias formas de clasificarlo. Uno de ellos es pues, el que vamos a ver ahorita. Lo clasifica según el tamaño o la capacidad del compresor en cuanto a tamaño. Por el caso, pues tenemos primero el uso doméstico. Ya vimos la clasificación según el tipo de compresor. Ahora lo vamos a ver según el tamaño. Tenemos primero por los de uso doméstico, compresores hechos para facilitar el trabajo en el hogar, como inflar llantas, balones, salvavidas, albercas o piscinas, juguetes inflables, trabajos de aerografía, pintar superficies pequeñas, o sea, para pintura. Requieren baja presión normalmente, bajo volumen, se usa de forma intermitente, o sea, no es un uso constante, sino que, pues, cuando en el hogar decidimos tener una piscina inflada, pues, en época de verano. Capacidad de hasta 1.5 HP. 1.5 HP. Aquí pues algunos ejemplos de tipo de compresor. De Sarma o de lóbulos. Incluso podría caer aquí el tipo de compresor scroll que vimos al inicio. Luego un poco más arriba estarían los de uso profesional o comercial ligero. Compresores hechos para usos versátiles. Pueden ser portátiles o fijos para diversos usos como carpintería, pintura, herrería, llanteras, talleres pequeños, pequeñas y medianas fábricas. Bueno, en estas familias incluyen compresores líderes de aceite, propias de actividades del sector de salud, consultorios, laboratorios, clínicas y algunos tamaños pues desde 1.5 hasta 10 HP. Vamos a ver más adelante que hay una relación del tamaño del compresor con la capacidad de producir aire comprimido. Vamos a ver más adelante que un HP equivale aproximadamente entre 10 y 5 SCFM de aire comprimido que puede lograr el compresor hasta 100 HP, perdón, hasta 100 PSI. Es decir, que 10 HP equivaldrían como a 40 o 50 SCFM comprimidos hasta 100 PSI. Entonces es una relación que se usa bastante porque hay mucho personal, ya sea técnico de mantenimiento, que hace referencia de los tamaños de los compresores según el tamaño del motor. Entonces hace referencia a 10 HP. Pero realmente yo debería mejor tener mi dato de SCFM y presión a la cual puedo llegar. Bien. Y un poco más arriba están los de uso industrial, comercial grande, industrial, amplia gama de compresores hechos para la industria, agroindustria, alimentación, construcción, manufactura en general, química, industria pesada, industria petroquímicas, industria textil. Esta pues es muy usada en el Valle de Sula, en todas estas textileras de Choloma, Villanueva, San Pedro Sula. Utilizamos bastante aire comprimido para la industria textil. Y luego, pues, hospitales, talleres de pintura, industria automotriz, cuando utilizamos máquinas y herramientas neumáticas. Capacidades desde 5 a 30 HP, de 10 a 300 HP, de tornillo, de pistón.
Eh, bueno, esta es quizás la clasificación más alta en cuanto al tamaño de compresores. También vamos a ver, ya vamos a entrar ahora a la parte de seleccionar un compresor. Aparte de saber la aplicación, el tipo de compresor que yo quiero, tengo que seleccionarlo en cuánto necesito yo de capacidad mi compresor, ya sea presión o ya sea flujo. Para eso pues tenemos que ir entrando a conocer lo que son los requerimientos de presión y flujo. Presión pues es fácil de interpretar, ya lo venimos estudiando desde mecánica de fluidos, desde física, la presión pues hasta cuál debo elevar el aire comprimido, pero también debemos especificar un flujo. No sé si había mencionado, pero un compresor puede tener capacidad de 100 psi, pero solo 10 SCFM, o 100 psi, 100 SCFM, o 100 psi, 1000 SCFM. Entonces, realmente hay mucha combinación, entonces debemos especificar siempre que queramos comprar un compresor, a qué presión necesito elevar la presión y cuánto es el flujo que puedo comprimir hasta esa presión. Son los datos que yo debo proporcionar. Bien, la presión es fácil de identificar, pues va a depender de cuál es mi presión de trabajo, cuál es la presión máxima que yo necesito en mi red, más las pérdidas. Entonces, esa debería ser la presión mínima que debe cumplir mi compresor. Por así decirlo, si en mi red la presión máxima que yo necesito es 100 psi y en las tuberías tengo una pérdida de 10 psi, yo podría decir que necesito un compresor que mínimo tenga una capacidad de 110 psi. Luego los flujos, pues hacemos unas sumatorias por ahí, tomamos en cuenta algunas coincidencias y con eso sabemos cuánto flujo debe proporcionar mi compresor. Bien, aquí hay una tabla que se relaciona bastante a lo que yo mencioné, que es común interpretar el tamaño de un compresor con la capacidad en SCFM, que tal vez no necesariamente sea así, pero hay ciertas reglas de dedos, similar a las que mencioné, que para un compresor de 10 HP, yo pudiese producir 4 SCFM por cada HP, o sea, 40 SCFM. Aunque los compresores nuevos pueden lograr más, pueden lograr 4.5, 4.8 SCFM por cada HP de motor del compresor. Bien, vamos a ver más adelante los flujos o los requerimientos. Por mientras, veamos un poco un ejemplo de una tabla de un compresor. Esto es para que veamos lo que yo mencionaba, que yo puedo tener diferentes combinaciones de presión y diferentes combinaciones con flujo que puede comprimir ese compresor. Por ejemplo, vemos esta tabla, que en el caso de un compresor de velocidad fija, tenemos un compresor, los compresores pueden tener valor de frecuencia, equivalente al valor de frecuencia de una unidad split, que lo hace convertir su eficiencia en STIR o inverter. En los compresores para aire comprimido, también podemos tener compresores con valor de frecuencia. En este caso, al azar, yo agarré una tabla, pero de un compresor de velocidad fija, o sea, constante, que sería el equivalente a un compresor on-off. Pero podemos ver, realmente ese es el objetivo de la tabla, podemos ver que para diferentes capacidades de presión, yo puedo tener diferentes capacidades de flujo. También para la misma capacidad de presión, yo puedo tener diferentes capacidades de flujo. Por ejemplo, todos los compresores que estamos viendo aquí, estos modelos, pueden trabajar a 90 psi. Todos pueden trabajar bueno, este no sale a 90 psi, pero vemos que el primero a 90 psi tiene una capacidad de 1144 CFM. Pero el siguiente, también a 90 psi, tiene una capacidad de 1388. El siguiente, bueno, este no lo tiene, pero este penúltimo, a 90 psi, tiene una capacidad de 1589. Y el último, bueno, el último coincide con el penúltimo, 90 psi, 1589. Entonces, hay que tomar en cuenta esos dos valores cuando nosotros seleccionemos nuestros compresores. Vemos que el primero, por ejemplo, tiene un compresor con un motor de 250 HP. Si seguimos la relación que mencionamos hace un momento, si cada HP produce 4
pies cúbicos de aire comprimido, yo estaría hablando que este compresor tiene una capacidad de 1000 pies cúbicos. Pero vemos que 1000 pies cúbicos coincide al ponerlo a trabajar con 125 PSI. Pero si lo pongo a trabajar en un rango bajo, va a poder dar más. Si lo pongo a trabajar con un rango alto, va a dar menos. Entonces, realmente, definir la capacidad de un compresor solo por el tamaño de su motor es un poco confuso. Realmente es la capacidad, pero a cierta presión. Digamos 300, si sigo la regla, pudiese dar 1200, pero 1200 lo da solo a 125 PSI. Si lo trabajo a menos presión, el compresor va a poder dar más. Si lo aumento la presión, el compresor va a dar menos. Bien, luego pues tenemos por aquí alguna información adicional relacionada a esta tabla, nivel de ruido, dimensiones físicas, pesos. En el caso de la data técnica de estos compresores. Después, en selección de compresores, vamos a retomarlas. Bueno, también por aquí algunos ejemplos más de otro tipo de compresor, pues no copié el título, no sabría decir de qué tipo de compresor estoy hablando aquí, eh, pero es algo similar. Bien, ¿cómo llegamos nosotros a saber? Bueno, PSI, como mencionaba, expresión es un poco más fácil de identificar. Como mencionaba, pues va a depender de la presión máxima que yo debo suministrar en mi red, más las pérdidas. Pero con el flujo, ¿cómo vamos a aprender a calcular el flujo que necesito de mi compresor? Pues eso va a depender de los niveles de flujo que yo necesito en mis demandas. Por ejemplo, si tenemos varias demandas de máquinas y herramientas, podemos ver que por cada tipo de máquina yo tengo requerimiento de pies cúbicos y tengo un requerimiento de PSI. Por ejemplo, esta aspiradora necesita 8 pies cúbicos comprimidos a 175 PSI. Este atornillador necesita 25 pies cúbicos comprimidos a 90 PSI. Y así pues vamos evaluando todo. Por ejemplo, este calibrador necesita 2 pies cúbicos a 120 PSI. Mi compresor debe tener capacidad de suministrar la mayor presión que yo tenga en toda mi red. Si este fuese el caso, bueno, para saber cuánto consumen mis equipos, obviamente tengo que remitirme a catálogos del fabricante del equipo y él me va a decir cuántos pies cúbicos le tengo que suministrar, a qué presión se los tengo que suministrar. Si este fuese el caso, mi compresor debería tener capacidad de suministrar la presión máxima de todos los requerimientos, que serían 175 PSI. Más las pérdidas, entonces yo podría redondear un compresor de 200 PSI. Y para saber el flujo, yo debería sumar todos estos flujos para saber cuántos CFM necesito que tenga capacidad mi compresor. Bien, otros ejemplos de demandas, máquinas, herramientas, pues tenemos los flujos, tenemos las capacidades en PSI, o cuánto, mejor dicho, cuánto es la presión que necesita esta máquina herramienta para poder trabajar de buena forma. Bien, esos son algunos ejemplos en el caso de máquinas herramientas. Bien, también yo mencioné que para el flujo yo necesito sumar todos los flujos. Realmente no es de esa forma. Si yo sumo todos los flujos, puedo ocasionar seleccionar un compresor demasiado grande en cuanto a flujo. Puedo tener un compresor sobredimensionado. ¿Por qué? Porque es muy común que en aire comprimido las máquinas, herramientas que se utilizan, el uso no sea continuo, sino que sean por intervalos de tiempo. Digamos, si es un taladro, se va a utilizar solo en el momento que yo estoy taladrando, que pueden ser un par de minutos con respecto a todo el tiempo del día. Una pulidora, una esmeriladora, puede ser que entre ellas no coincidan ese uso. Entonces, si yo sumo, estaría diciendo que todas las máquinas herramientas están funcionando todo el día, todas al mismo tiempo. Y eso, pues, es difícil que eso ocurra. Para eso nosotros recurrimos a algo que se llama coincidencia, que es decir,
cuántas máquinas van a trabajar al mismo tiempo, cuál es la máxima cantidad de máquinas que van a trabajar al mismo tiempo. Eso pues hay ya reglas de dedos. También los encargados de operaciones ya saben o ya tienen un estadístico de qué factor de coincidencia es el que tienen en su proceso. Entonces siempre es importante cuando se diseña un sistema de red de aire comprimido a buscarnos a nuestro cliente, que es quien mejor conoce su proceso y nos diga con qué coincidencia trabaja su proceso. Digamos, si es una textilera donde tengo tejedoras, posible que no todas las tejedoras trabajen al mismo tiempo. Posible que solo el 75% esté trabajando al mismo tiempo. Entonces, se elabora un cuadro mejor donde yo enumero todas mis demandas, la cantidad de demandas, el flujo que requiere cada demanda, el total, después de multiplicar la cantidad de demandas por el flujo de cada una, pero a este total le aplico un factor de coincidencia. ¿Por qué? Porque no va a ser difícil que todas las tejedoras trabajen al mismo tiempo. Si son costuradoras, este valor es incluso menor, porque la costuradora solo es un intervalo de tiempo que la persona costura la tela. Luego se detiene, saca la tela, la vuelve a poner, vuelve a aplicar bueno, el interruptor o pedal, no sé cómo es que trabajan las costuradoras, creo que es con un pedal. Eh, Se activa aire comprimido mientras está costurando, luego lo vuelve a soltar. Entonces, ese intervalo de tiempo es el que me da el factor de coincidencia y es posible que no todas las máquinas estén al mismo tiempo costurando. O sea, unas están en stand-by, otras están costurando, otras están en cambio de tela. Entonces, ese factor de coincidencia es el que debo tener en cuenta. Además de otras que están en mantenimiento. Entonces, por eso hay que conocer bastante el proceso al cual yo estoy diseñando mi red de aire comprimido. Para este ejemplo, consideramos que las tejedoras, si fuese pues para una aplicación textil, solo el 75% de estas 100 van a estar trabajando al mismo tiempo. Eso quiere decir que de estos 750, realmente solo voy a ocupar 562.5. De las costuradoras, aquí yo, pues por cuestión de ejemplo, dejé 90%, o sea que de estas 80, solo 72 van a ocupar aire comprimido al mismo tiempo. Este es un valor realmente alto, podría andar como en un 40, 50, hasta un 60%, pero por cuestión de ejemplo lo dejé en 90%. Máquinas de herramientas, a menos que todos los técnicos estén apretando el suministro de aire comprimido todos al mismo tiempo, pero eso va a ser muy difícil, a menos que se pongan de acuerdo a agarrar una máquina de herramientas cada uno, eso va a ser bien difícil, entonces yo puedo tener un factor de coincidencia bien bajo. Pintura, limpieza, pues estos factores de coincidencia también son muy bajos. Normalmente la limpieza opera cuando el proceso ya terminó. Entonces, es difícil que ocurran al mismo tiempo. Entonces, realmente, el flujo total que yo necesito son 1322 SCFM o pies cúbicos por minuto. ¿Y cuál es la mayor demanda de todas estas? Pues al parecer la que dice el ítem 3, que necesita 90 PSI para que la máquina herramienta trabaje bien. Más las pérdidas que yo pueda tener en la red, voy a redondear a un compresor que tenga una capacidad mínima de 100 PSI. O sea, necesito un compresor que pueda comprimir 1322 pies cúbicos hasta 100 PSI. Regresando un poco, 1300 a 100 PSI. Bueno, aquí tendría que estar en este rango. Este no me daría. Este tampoco. Bueno, este se pasa más bien. Podría andar en este rango. En este modelo. Bien. Bueno, eso es hablando un poco sobre consideraciones a la hora de seleccionar un compresor. Así como vimos en bombas los elementos de una red hidráulica, vamos a ver ahora los elementos de una red neumática. Ya hemos hablado bastante de algunos de ellos, ya incluso nos hemos adelantado a este tema. Y el primero pues es el cuarto de compresores y es donde yo llevo a cabo todo lo que es la compresión, la producción de aire comprimido, están los compresores, los secadores, los filtros, el tanque acumulador. Tenemos las demandas o requerimientos, que es donde yo necesito mi suministro de aire comprimido, que ya vimos algunos de ellos, máquinas, herramientas, pueden ser una pistola de pintura,
puede ser equipo de producción como una tejedora, una costuradora. Es el punto final hasta donde yo debo llevar el aire comprimido. Red de distribución también es toda nuestra red de tuberías, de conductos, a través del cual yo llevo el aire comprimido desde el compresor hasta los puntos de demanda. Y también hay algo que se llama control de condensado. Ya habíamos mencionado que nosotros tenemos un secador en el cuarto de compresores, pero siempre en el proceso del aire comprimido, en la distribución, también se puede formar un pequeño porcentaje de condensado. Realmente el secador no es 100% eficiente. Siempre deja pasar aire con un contenido de humedad. Y esa humedad puede llegar a condensarse en la red de aire comprimido. También puede pasar de que cuando la red se detiene y el aire comprimido queda en stand-by, esa humedad se condensa. Entonces yo necesito evacuarlo y lo que hacemos es que cada cierto tramo colocamos algunas trampas, que no es más que una pierna o una T hacia abajo que acumula donde cae por gravedad ese condensado y pues con una válvula yo la puedo evacuar. Bien, ya para hablar un poco más al detalle, y nuevamente muchas cosas ya lo hablamos, son los cuartos de compresores, el primer elemento de una red neumática, ya hablamos bastante, donde yo produzco aire comprimido, tenemos todos esos elementos del compresor, secador, los filtros y el tanque acumulador. Y algunas consideraciones para el cuarto de compresores, pues primero, proveer siempre un buen espacio de mantenimiento de fácil acceso, o sea, que yo pueda caminar alrededor del compresor o de las máquinas para hacerle limpieza, para monitorear, para toma de parámetros de operación, eh, para una vez que yo abra los accesos, poder abrir las compuertas y no me estorbe usted pegando con algo más. Entonces debemos tener buen espacio de mantenimiento y fácil acceso. Consideraciones ambientales, pues no lo voy a poner a la par de, qué sé yo, de la descarga de serrín de alguna carpintería, o no lo voy a poner a la par de la descarga de cáscara de café, porque la succión de los compresores pueden tomar estas partículas. Entonces hay que tomar en cuenta que sea un ambiente lo más limpio posible. Correcta ventilación, ya hablamos también, debemos ventilar para que el compresor pueda tomar aire fresco y evitar también que tome el aire caliente de los secadores. Ventilar para extraer ese aire caliente de los secadores hacia el exterior. Y luego, pues, suministro y protección eléctrica. Un buen alimentador, buen diseño eléctrico, con todas las protecciones que necesiten. El interruptor de seguridad, monitor de picos de voltaje, pérdida de fase, de balance de fase. Y si tiene mucha tarjeta electrónica, pues proteger de trascientes también. Bueno, los secadores, ya hablamos de ellos también. Una consideración importante es que el secador se seleccione a un 30% adicional de la capacidad del compresor. Por ejemplo, si yo tengo un compresor que lo seleccioné para que me proporcione 1000 pies cúbicos comprimidos, yo debo seleccionar un secador que me proporcione 1300. La presión, pues, va a ser la presión de trabajo del compresor. Entonces, siempre, si alguien decide, bueno, no hemos hablado de los grupos de exposición, ya me acordé. Bien, creo que la otra semana podemos hacer eso. Si alguien decide trabajar su exposición con aire comprimido, pues debe tomar en cuenta que cuando seleccione el secador, lo seleccione con un 30% de flujo mayor al flujo nominal del compresor. Eso por alguna consideración de diseño. Tanque pulmón o tanque acumulador, pues ya lo hablamos también, es el que recibe realmente el aire comprimido, lo acumula y está suministrándolo cuando las demandas son activadas. Una vez que una vez que el tanque, su presión cayó bajo un cierto número o un nivel, entonces se activa el compresor para llenar nuevamente el tanque acumulador. Dependiendo de dónde esté ubicado, si está ubicado entre el compresor y el secador, pues va a ser un tanque húmedo. Sea, acumula aire comprimido con humedad. Incluso, como se estanque el aire comprimido, en la parte de abajo se puede acumular esa humedad y debemos tener un punto de drenaje o de purga en la parte de abajo. Debemos estar purgando el tanque acumulador cada cierto tiempo. Lo mejor es que sea una purga automática. Bueno, aquí está en la parte de abajo, se puede ver. Una purga automática que cada cierto tiempo se esté abriendo, se esté activando
y botando el condensado, que no es más que agua. Y si está después del secador, sería un tanque seco, bajo el concepto que ya recibió aire seco. No 100% seco, porque como hablamos, no es 100% eficiente el secador. No es que va a llevar la humedad del aire a 0%, siempre contiene un poco de humedad. Bien, eso en cuanto al tanque acumulador. Bueno, otro ejemplo de instalación de compresor, filtrado, tanque, filtrado, secador, filtrado, tanque y un último filtrado en esta parte final. Algunos ejemplos de cuartos, desde los más pequeños, algunos hasta ellos son un tipo paquete, otros que realmente no es un cuarto, sino que es el compresor ahí a mitad de la planta de producción. Podemos tenerlo de esta forma. Y luego lo que es propiamente un cuarto. Es importante también en nuestras consideraciones de diseño que cuando botemos el aire caliente, tratemos de hacerlo que no quede cerca de la succión del compresor, porque lo que voy a estar haciendo es una recirculación y voy a estar tomando aire caliente. El aire caliente puede tener más humedad que el aire fresco, entonces por eso es importante que el compresor solo pueda tomar aire fresco. Lo ideal sería que esta descarga de aire caliente mejor esté al lado contrario de donde yo estoy tomando el aire fresco para el compresor, o definitivamente descargarlo hacia arriba, así como están estos ductos de acá, descargar hacia arriba. En este caso, pues el aire de los secadores. Aquí pues un ejemplo, con un ducto yo descargo hacia una dirección el aire caliente y en una dirección lo más opuesta posible tenemos la abertura para el ingreso de aire fresco hacia el cuarto de compresores. Bueno, algo que me había olvidado es que un compresor pues puede ser enfriado por aire, puede ser enfriado por agua. Siempre el compresor también provoca calor y ese calor pues lo debo también evacuarlo lo mejor posible, aunque no es tanto como un secador. Un secador sí produce bastante calor. Otros ejemplos, eh, tenemos ya un cuarto de compresor más grande, con un set de tres secadores, perdón, tres compresores, dos secadores, dos tanques acumuladores. Tenemos la extracción de los secadores, los compresores que, como mencioné, siempre generan algo de calor, no tanto como el secador. Entonces, lo mejor es evacuar directamente hacia el exterior de esos calores. En este caso, pues, con un ducto vertical y así descargo el calor hacia arriba y hacia el exterior. Y la toma de aire los coloco lo más bajo posible. Pues el aire caliente se mantiene elevado y en la parte de abajo se mantiene el aire fresco. Entonces, sería bueno o recomendado que la toma de aire sea lo más cercano al suelo y si pudiese ser aire en sombra, mucho mejor. Y la descarga de calor hacia arriba. Así yo separo aire caliente de aire fresco. Bien, demandas y requerimientos, también ya hablamos de ellos bastante. Hablamos de la tabla donde yo debo tener en cuenta los factores de coincidencia. Eso va a depender del proceso, que muchas veces quien lo conoce mejor, pues es el dueño del proyecto al cual le estemos diseñando, construyendo. Máquina de herramientas, algunos de los ejemplos de requerimientos. Algunos ejemplos de esas máquinas de herramientas, algunos taladros, mediladoras, pulidoras, pueden ser pistolas de pintura. Son algunos ejemplos de demandas. En el caso de máquinas y herramientas, requieren aire comprimido. Entonces, si yo tuviese estas cinco máquinas, difícilmente las cinco van a trabajar al mismo tiempo, a menos que cinco operarios se pongan de acuerdo a activar el suministro de aire comprimido. Entonces, por eso es que se utiliza un factor de coincidencia. Eso en cuanto a las herramientas, también, no herramientas, sino aplicaciones para pintura, o pistolas de pintura, o atomizado también puede ser la aplicación. Estos son entonces demandas. Aquí quizás sea un poco más difícil saber cuántos CFM ocupa esta pistola para atomizar o para pintar. Eso pues, tal vez ahí sí necesitamos recurrir a alguna regla de dedo, a menos que un fabricante maneje cuánto necesita su pistola para poder trabajar bien. Válvulas neumáticas, válvulas de cierre, válvulas
que actúan en lugar de forma electrónica o con suministro de energía eléctrica, actúan con suministro de aire comprimido. Tenemos un actuador que se le suministra aire comprimido y este es el que hace girar el elemento interior de la válvula para producir un cierre. Entonces, también podemos tener como requerimiento o como demanda una válvula neumática. Bien, pistones o compuertas también es una posible requerimiento, nada más que aquí pues el pistón puede ser aplicado o utilizado para diferentes aplicaciones. Alguna de ellas puede ser para abrir la compuerta en una tolva. En este caso aquí tenemos una tolva, tenemos por aquí unos pistones. Posiblemente este pistón yo lo necesite para abrir la tolva en la parte de abajo y producir el paso de algún producto. Entonces, esa sería alguna de la aplicación de aire comprimido. Y en lugar igual en la parte de arriba, puede ser que yo tenga un damper o tenga una compuerta también actuada por pistones. Y ese pistón a su vez actuado por aire comprimido en lugar de aceite. En lugar de aceite, que es un tipo de aplicación de los pistones, trabajan con aceite también. Pero en este caso, pues con aire comprimido. Bien, yo creo que hoy nos vamos a quedar solo con demandas porque ya casi van a ser las 10. En la industria textil, tejedoras, costuradoras necesitan aire comprimido. No se logra ver bien aquí, pero por aquí arriba va el aire comprimido y por algún lado bajan las mangueritas, que son las que hacen trabajar a las tejedoras. Bueno, aquí se mira mejor. Y tenemos por aquí también unas costuradoras, las máquinas de costura, trabajan también con aire comprimido. Entonces, esta es otra demanda en el caso de industria textil. En la industria HVAC también podemos tener como requerimientos algún flujo de aire comprimido. En el caso de humidificadores, para humidificar aire acondicionado, nosotros debemos atomizar agua para que sea más fácil que ésta se evapore y pues ya quede como mezcla con el aire. Pero para atomizarlo, lo que hacemos es que en una boquilla mezclamos aire comprimido con agua líquida. Y esa mezcla hace que se atomice, o sea, se forme esa agua, se disperse en partículas pequeñas líquidas, gotas pequeñas, que son mucho más fácil que el aire las tome, las evapore y ya queden como contenido de humedad del aire. Entonces, esta es una aplicación de HVAC. Por aquí, pues, podemos tener otro ejemplo de cómo atomizar. Bueno, atomizar realmente el de abajo. El de arriba puede ser alguna aplicación para abrir una válvula mediante aire comprimido. Eh, para sistemas de automatización, también podemos tener requerimientos de aire comprimido. Bien. Bueno, entonces nos quedamos para mañana con red de distribución. Ya vimos cuartos de compresores, ya vimos demandas, algunos ejemplos de demandas. Nos haría falta pues hablar un poco de la redistribución, materiales utilizados para la redistribución, accesorios. Vamos a ver que muchos accesorios son iguales a los de sistema de bombeo. Se pueden utilizar los mismos tipos de material. Bien, entonces, por hoy pues nos quedamos aquí. Los videos que les debía pues ya los subí a la plataforma. Creo que por ahorita no les debo nada, solo pues el video de hoy. Bueno, aparte de la revisión del examen, obviamente. Bueno, entonces nos quedamos por aquí. Consulta, si no, pues continuamos mañana. Mañana siempre a las 9 de la noche. Bien, si no hay consulta, entonces nos vemos mañana. Sí, Nero, buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches.